Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, amigos, amigas. Les saluda el pastor Luis Honores de la Iglesia Manantial del Cielo. En este día, domingo 17 de mayo, estamos siguiendo aún la cuarentena, entramos en la última semana, pero gracias a Dios estamos compartiendo el mensaje de Cristo. Desde hace 7 domingos estamos siguiendo una secuencia de mensajes, gracias a Dios, para poder conocer el interés de Dios principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos trabajando este mensaje, estamos llegando a través de las Escrituras a poder mostrar cuál es el objetivo principal de Dios. Vimos en 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 6, vimos que allí claramente se muestra cuál es el interés de Dios, que todo ser humano sea salvo y que venga el conocimiento de la verdad. Y a través de este mensaje, domingo a domingo, fuimos viendo el objetivo absoluto de Dios, que consta de 3 elementos, y cada uno de los puntos que vimos constaba de 3 elementos, como lo podemos hacer como una referencia en esta mañana. El objetivo de Dios consta de principalmente el conocimiento de la experiencia del Monte Calvario, o sea, en otras palabras, todo lo que implica Cristo. ¿Okay? Cristo, reino de Dios y llenura del Espíritu Santo. El objetivo de Dios es que todo ser humano conozca a Cristo, pueda disfrutar el reino de Dios y pueda compartir la obra del Espíritu Santo. El segundo punto que vimos fue el plan absoluto de Dios, que está basado en el mandato celestial, Mateo 24:14, que dice que será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y también el llamado que está en Marcos capítulo 3, que dice que Jesús llamó a los que él quiso para que estén juntos con él y luego enviarlos a predicar el evangelio. Y por último, las misiones, que está en Mateo 28:20, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin. Dice, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Bueno, entonces, el plan absoluto de Dios consta de ¿qué? De el mandato, el llamado y la misión. Y luego vimos la misión absoluta de Dios, que está ¿con qué? Con el hecho de poder conocer a plenitud lo obvio, lo que nosotros vamos recibiendo, vamos aprendiendo, vamos entendiendo, entonces se hace obvio. Entonces, para que sea necesario, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, y lo que es obvio se hace necesario para que sea absoluto, entonces toda nuestra vida centrada en esa misión que Dios nos ha dado. Entonces, esos 3 primeros puntos, a través de las Escrituras, las vamos no solamente conociendo, sino entendiendo para poder practicarla y desarrollarla. Y luego vimos el cuarto punto, que es la devoción absoluta, que tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De la oración. Entonces, vemos en la devoción absoluta, vemos que es con un corazón, con todo el corazón, para que haya continuidad. Y también vimos el método absoluto, que consta de lo que implica el solo, o sea, centrados en Cristo, ¿no? La unicidad, que tiene que ver con mi mente, mi corazón y todo mi ser, concentrado en ello, para que haya recreación. Y luego vimos el sexto punto, que es el horario absoluto, que consta de 24 horas, de las 25 horas, que es lo que ya Dios propiamente hace, aunque nos parezca imposible, y luego la eternidad, porque tenemos una ciudadanía celestial, como lo dice en Filipenses capítulo 3, verso 20. Entonces, hermanos, cuando tenemos todos estos 6 puntos claros en nuestras vidas, entonces viene el 7º punto, que son las respuestas absolutas a través de la palabra y la oración. Quiere decir que con el conocimiento de la palabra hacemos nuestra oración y entonces podemos experimentar. Es hecho de 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva
criatura. Entonces, eso fue lo que hemos estado trabajando durante 7 domingos consecutivamente. El día de hoy vamos a mirar algo muy interesante, algo muy importante, que tiene que ver propiamente con Cristo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, porque todo lo tenemos que tratar a través de la palabra de Dios. Vamos a mirar unos textos bíblicos para poder ir entrando al mensaje. Hechos capítulo 18 del 24 al 28. ¿Qué dice la Escritura en el libro de los Hechos capítulo 18 del 24 al 28? Dice en el 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice en el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y el 28 dice así: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mire usted estos textos bíblicos. Qué interesantes para poder nosotros tomar estos textos bíblicos como base para el mensaje que vamos a compartir hoy. Y tengamos en cuenta que se trata de poder mostrar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque todo comienza con Él. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y en el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice que ese Verbo se hizo carne. Está hablando de ese Cristo. Pero veamos qué es lo que implica Cristo. Y la pregunta sería: ¿Jesús es el Cristo? ¿Qué entendemos por que Jesús es el Cristo? Primeramente, ¿qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Y esa palabra, ungido, demuestra a Cristo, a Jesús, el Cristo. ¿Pero por qué razón? Si podemos ver a la luz de la Escritura que han habido muchas personas ungidas, ¿verdad? Pero estas personas tenían una característica, porque desarrollaban una función. Por ejemplo, vemos el verdadero profeta, Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué dice la Escritura en Juan 14, 16? Que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía venir al Padre si no es por Él. Está estableciendo un contexto dentro de lo que vimos en los anteriores mensajes. Vimos los textos de base que dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que en ningún otro nombre hay salvación que no sea en Jesús el Cristo. Entonces, el verdadero profeta estableció una palabra para el pasado, el presente y el futuro. No hay otro camino que no sea Cristo para llegar a Dios, al Padre. Entonces, vemos también que Él es el verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 10, verso 45, dice la Escritura que Jesús el Cristo no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y lo podemos secundar con Romanos capítulo 8, verso 2, que dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como sacerdote, él, como había la función en el Antiguo Testamento de los sacerdotes que presentaban la ofrenda, o sea, el animal que era sacrificado para hacer el holocausto, y de esa forma hacían la expiación de pecados. Jesús, como el sacerdote, él mismo se presentó como la ofrenda. Entonces, por eso que fue reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, verdadero sacerdote, Jesús el Cristo. Y también vemos que es el verdadero Rey. ¿Por qué? Porque ¿quién pudo desechar las obras del diablo? La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto vino el Hijo de Dios, para desechar todas las obras del diablo. Entonces, en estas tres funciones, Jesús, el ungido de Dios, y no existe ninguna persona que haya tenido esta asignación en esta tierra. Solo Dios envió a Jesús, el Cristo. Entonces, cuando tenemos esto claro en nuestras vidas, entonces podemos entrar a qué? A que a través de este conocimiento podemos demostrar a través de las Escrituras que realmente Jesús es el Cristo. Y de esta forma podemos tener claro conceptos para sentirnos seguros. Y esta es el mensaje que hoy vamos a compartir, la seguridad del creyente, justamente. Y en esa seguridad del creyente vamos a mirar en qué está basada esta seguridad. Entonces podemos ver el punto 1, que tengo la seguridad que los que creemos en Cristo somos aceptados como hijos de Dios y recibimos la salvación, que es el interés de Dios, ¿ok? Que ese es el interés de Dios, y el objetivo es que todos conozcamos esa verdad. La seguridad es esta. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Tenemos la seguridad de la salvación, y lo podemos corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice que, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire usted, ese tan grande privilegio que tenemos nosotros al poder tener esta palabra. Es muy interesante que nosotros tengamos claro este concepto, porque creemos que Jesús nos ha salvado ¿de qué? De la separación de Dios, porque Él, como camino, como el que estableció el camino para llegar al Padre, entonces hizo posible que ya no haya más separación entre nosotros y Dios, porque Él es el camino y por Él llegamos al Padre. Muy bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este conocimiento de la palabra, entonces podemos llegar a entenderlo de una manera sencilla también. Por eso es importante esto, amigo, amiga, que usted que me está viendo, quizás por primera vez nos está viendo a través de este medio, y le damos gracias a Dios de que sea así. Y usted que quizás ya está siguiendo estos mensajes domingo a domingo, también usted puede ir captando y entendiendo por la línea de la secuencia de los mensajes que a través de las Escrituras lo estamos mostrando. ¿Qué cosa? Lo más importante, que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido a esta tierra para establecer el interés de Dios, de que todo ser humano sea salvo y conozca esa verdad absoluta que nos hace realmente y verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la separación de Dios. ¿Libres de qué? Libres del pecado también. Y ahora vamos a seguir viendo, punto a punto. Entonces ahora vemos el punto número 2, que tengo la seguridad en que Dios responde cuando oro en el nombre de Jesús. Muchas personas, sin ser salvos, quieren orarle a Dios y a veces obtienen respuestas. Pero ¿de dónde viene esa respuesta? Tengamos en cuenta la Escritura siempre. Ahí está la verdad. Esa es la verdad que nos hace libres. Entonces, si yo tengo la seguridad en que Dios responde cuando oro en el nombre de Jesús, entonces, ¿cuál es mi seguridad? Mi segunda seguridad es que recibo la respuesta a través de la oración. La seguridad de la respuesta de la oración. Y lo podemos ver en Juan capítulo 16, verso 24.
Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo es que vamos entendiendo a través de la Escritura cada uno de los puntos que estamos tratando. Amén. Entonces, permítanme leerles esta Escritura de Juan, capítulo 16, verso 24. Y dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pedimos según nosotros, según lo que sentimos o según lo que queremos. Y quizás según lo que necesitamos, pero todo es material o físico. Pero lo que más necesitamos es lo espiritual, justamente, para que de esa forma los problemas anteriores ya no tengan efecto en nuestras vidas. Y ese es algo que debemos de tomar muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu Santo vienen a mostrarnos a nosotros qué es lo que realmente Dios está anhelando, esperando que nos afinemos a Él. Es a través de su palabra. Cuando oramos conforme a su palabra, las cosas van mostrándose diferentes. Porque tenemos fe o desarrollamos la fe, ¿cómo? Cuando oramos con la palabra. Entonces estamos creyendo en esa palabra y le oramos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo hizo Elías, por ejemplo? ¿Qué es lo que la gente veía en Elías? La gente veía en Elías que él oraba y lo que él oraba se daba. Pero la gente lo que no entendía era que Elías oraba con la palabra de Dios. Oraba de acuerdo a la palabra de Dios y recibía una respuesta muy, pero muy evidente. Como por ejemplo cuando Elías oró para que lloviese. ¿Por qué? Porque había sequía, no había lluvia. Los cultivos se estaban perdiendo y la razón era que Dios había dicho de que si ellos se volvían de sus malos caminos, se dejaban de lado los baales o los dioses a los que ellos en los que habían caído, entonces si ellos se volvían a Dios, Dios haría que lloviese. Y Elías, al entender que el pueblo comenzó a volverse a Dios, lo único que hizo fue orar de acuerdo a su palabra. Señor, tú dijiste de que si tu pueblo se volvía de los baales, de los dioses ajenos, pues entonces tú mandarías la lluvia, Señor. Pero cuando la gente no entiende o no conoce la palabra de Dios, y no la entiende, entonces atribuye que es la oración de alguien la que hizo posible eso. Es Dios mismo, pero lo que debemos de hacer nosotros es que tenemos que aprender a orar conforme a esa palabra. Y vamos a ver las respuestas, las más grandes respuestas, a través de los hechos que Dios hace. Eso es muy importante tomar en cuenta, hermanos. Por eso, cuando nos aferramos a la palabra y de acuerdo a la voluntad de Dios, oramos, ¿qué Dios va a hacer? Grandes cosas que se van a evidenciar. Muy bien. Entonces, el segundo punto es la seguridad de la respuesta de la oración. Y el tercer punto es que tenemos la seguridad en que el Espíritu Santo se encarga y me guía hasta el final. Miren lo que dice la Escritura. La seguridad de la guía del Espíritu Santo en Juan 14, en el versos 26 y 27. Y vamos a leerlo, por favor. Y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos va a hacer recordar. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar. O sea, lo que nos enseña Dios quizás lo podamos olvidar en algún momento, pero el Espíritu Santo nos va a traer al recuerdo esto. ¿Para qué? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esa es la razón por la que
Dios nos da esta palabra, porque Dios sabe que tenemos ciertos temores como personas naturales. Hay ciertos miedos. Es cierto, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos viene a convictar de que Él está con nosotros y que Él está por nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una seguridad de que Él es el que nos guía. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no solamente mora en nosotros, sino que nos guía y obra a través de nosotros. Punto 4. Mire lo que dice. Tengo seguridad en que soy libre y perdonado eternamente de la ley del pecado y de la muerte. Y ya hemos visto anteriormente ese texto de Romanos 8:2. La seguridad del perdón de pecado. Usted y yo debemos de tener la plena seguridad que si estamos en Cristo, obtenemos el perdón del pecado. Debemos de estar claros en esto. Y vamos a leer lo que dice la Escritura en Romanos, justamente, en el capítulo 8 del 1 y 2. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una contundencia aquí en relación al perdón de pecados, hermano. Hay una contundencia que debemos de tener la plena seguridad de que es así. Y eso lo debemos de experimentar cada uno de nosotros. Quizás usted piense, ¿cómo puede ser posible esto? El conocimiento lo tenemos a la luz de la Escritura. Y ahí es donde se hace evidente que el interés de Dios es que usted y yo seamos salvos. Siempre. Eternamente. Entonces, cuando fallamos o erramos, ¿qué es lo que pasa? Viene Dios. ¿Y qué hace? Hace algo muy importante. Hace posible que entendamos que Él fue el que pagó o hizo la expiación de nuestro pecado. Principalmente del original. Porque muchas veces nos centramos en nuestros pecados y no tenemos el conocimiento y el entendimiento de que el pecado original es el que nos lleva ¿a qué? A mantenernos en pecado. Pero Cristo, cuando vino a nuestras vidas, Él solucionó ese problema. Mucha gente se interesa más por sus pecados cometidos y no tiene el conocimiento de que hemos venido a esta tierra con una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando hemos pecado, no hemos pecado para ser pecadores, sino que hemos pecado porque hemos nacido pecadores. Y eso es algo que debemos de entenderlo claramente. Por esa razón es que Cristo vino y ¿qué hizo? Nos perdonó y nos hizo libre eternamente de esa ley de pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante es esto. No solamente del pecado original, sino de nuestros pecados personales y también de los pecados ancestrales. Nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, todos nuestros ancestros han tenido algunos problemas, naturalmente, porque ellos también vinieron a esta tierra con esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, ellos también eran pecadores. Y esos pecados a veces van transmitiéndose de generación en generación, pero cuando viene Cristo soluciona todo, una sola vez y para siempre. Y nuestro deber, ¿cuál es? Es ir alimentando todo lo que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios tenemos que ir alimentando a través de su palabra, obviamente. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes en esto, en esa seguridad de que somos libres del pecado, y si en algún momento erramos o fallamos, ¿verdad? Y llegamos a algún pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Ven?
Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos puntos que los sustentamos a la luz de la palabra de Dios. Y el punto 5 dice así: tengo la seguridad de la victoria en la batalla espiritual contra mí mismo, contra el mundo y contra Satanás. Los tres enemigos que tenemos en común: el yo, el mundo y el diablo. ¿Ok? Y muchas veces es más difícil negarnos a nosotros mismos que tener un soporte en cuanto a las acechanzas de Satanás. Por eso, nuestro mayor interés debe ser en alimentarnos espiritualmente a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del mensaje del púlpito, que es fundamental. En estos tiempos nuestro mensaje del púlpito lo estamos compartiendo hoy con usted. Y de esa forma usted puede conocer esta verdad absoluta. El interés de Dios es que usted y yo seamos salvos y que conozcamos esa verdad para disfrutar esa libertad. ¿De qué? Del pecado. ¿Ok? De ese destino que tiene que ver con el infierno y de las maldiciones. Pero Cristo nos hizo libre de todo eso y también podemos lidiar y podemos salir victoriosos frente a nuestro ego, frente al yo, frente a nuestro propio carácter. Dios lo hace posible. Y esa seguridad la debemos de tener clara en nuestras vidas, porque a través de las Escrituras Dios nos muestra que es posible. Entonces, la seguridad de la victoria solo en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 10, ahí lo vemos, verso 13. Miren lo que dice la Escritura. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entendámoslo bien. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Allí está la seguridad de la victoria. Dios siempre nos va a dar la salida. Siempre Él nunca nos va a permitir, que venga una prueba que no la podamos pasar. Nunca va a permitir que seamos tentados dentro de lo que podemos hacer. ¿Ok? Más allá de lo que podamos resistir, Él nunca va a ir más allá, no va a permitir que haya una tentación más fuerte de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque Él va a ser posible, como dice aquí, darnos la salida y de esa forma podamos soportar. Hay otro verso que dice en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, no solamente se trata del yo, sino también de las acechanzas de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso lo vemos en 1 Pedro, y también de los placeres del mundo. ¿Ok? Entonces, debemos de tener esa seguridad de la victoria en la batalla espiritual contra nosotros mismos, contra el mundo y contra Satanás. Muy bien. Ahora, si estamos siguiendo la línea de los mensajes, amigo, amiga, quizás usted por primera vez nos ve, entonces le invito para que pueda entrar a la página de nuestra iglesia, Iglesia Manantial del Cielo, en el Facebook, o al Facebook de su servidor, soy el pastor Luis Fernando Nores Barriga. Usted puede entrar allí y ahí puede ver toda la secuencia de los mensajes que estamos transmitiendo como hoy en vivo. Pero como lo dejamos en las páginas, entonces usted lo puede ir viendo de una forma consecutiva en el momento que cree usted conveniente, y yo le aseguro que eso va a ser de gran ayuda y de gran bendición para usted. Amén. Entonces, el próximo domingo, que es domingo 25 de mayo, ¿verdad? El próximo domingo vamos a tener
otro mensaje que sigue la línea de los mensajes que estamos transmitiendo. Ya hemos transmitido el interés de Dios de que todo ser humano alcance salvación y venga al conocimiento de la verdad. Y a través de ese primer mensaje fuimos viendo toda la secuencia de lo que tiene que ver con el objetivo de Dios, con el plan de Dios, con la misión de Dios, con la devoción de Dios, con el método de Dios, con el horario de Dios para desarrollar eso que Dios siempre ha prometido darnos a nosotros, esa nueva naturaleza, pero concentrados en esa posibilidad que Dios nos dio por medio de Jesús el Cristo. Y por eso a través de las Escrituras, domingo a domingo, estamos compartiendo estos mensajes. Y el próximo domingo vamos a continuar con el mensaje que tiene que ver con ¿qué? Con las bendiciones de ser salvo. Amigo, amiga, hermanos que nos están viendo y escuchando, las bendiciones de ser salvo son muy importantes, porque una vez que ya conocemos todo el interés de Dios a través de estos puntos que hemos visto, comenzando con el objetivo, entonces ya tenemos un concepto claro de esto que Dios anhela y desea en nosotros. Y eso nos tiene que dar una seguridad, las cuales hemos compartido hoy día. 5 seguridades muy importantes, ¿ok? Principalmente la seguridad de que somos salvos, la seguridad de que Dios responde a nuestras oraciones, la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros, mora, nos guía y obra a través de nosotros, la seguridad de que Dios nos perdona si fallamos, y la seguridad de la victoria solo en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Y a la luz de las Escrituras lo hemos estado compartiendo, lo evidenciamos para que usted lo pueda ver. Por eso ponemos los textos bíblicos y los que no podemos poner en el monitor se los alcanzamos para que usted en casa pueda revisarlos. Y de esa forma usted pueda verificar que es la palabra de Dios. Entonces las bendiciones de ser salvo son muy importantes y le invitamos para que el próximo domingo usted pueda estar en este mismo horario, 11 de la mañana, aquí a través del Facebook, como le vuelvo a repetir, ¿no? Usted entra a la iglesia, entra al Facebook, Luis Fernando Nores Barriga, inmediatamente usted ya está conectada en vivo. Y para cualquier información, usted puede comunicarse a través de estos WhatsApp o de estos celulares, donde con toda libertad le podemos hacer llegar cualquier información que usted necesite en relación a estos mensajes. Y también les pido que si usted puede escribir en el mismo Facebook, hacer un comentario, le podemos responder de acuerdo a lo que usted requiera. Así que estamos atentos a cualquier requerimiento, a cualquier consulta o inclusive a cualquier aporte que usted quiera hacernos llegar. Les agradecemos muy cordialmente su atención en este día. Estamos muy contentos en medio de esta situación que está siendo aún difícil. Esperemos que la próxima semana podamos tener mejores resultados dentro de la estadística que día a día se van presentando a través de las entrevistas o le llaman conferencias de prensa que hace el presidente y sus ministros, y nos van haciendo conocer día a día cómo van las cosas en nuestra nación. Y también a través de los medios de comunicación vamos sabiendo cómo están las cosas en el mundo entero. Y esperemos en el Señor que esta semana podamos tener muy buenas noticias que tanto las necesitamos, como estas buenas noticias que recibimos cada domingo a través de este medio, que son el Evangelio, que es buenas noticias. Muchas gracias una vez más, te agradecemos y quisiera que me acompañen a una oración en este día. Bendito Dios, te damos honor y gloria en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, y oramos por cada persona que quizás por primera vez han oído este mensaje y que pueda despertar un interés en conocer, Señor, en entender
tu palabra, Padre Celestial, que ellos experimenten, Señor, un nuevo nacimiento y que sean salvos, pero también que vengamos todos juntos al conocimiento de la verdad para poder, Señor, disfrutar de estas grandes bendiciones que tú has dado, Señor, aquellos que tú le has dado potestad de derecho a tus hijos y que obviamente han alcanzado salvación. Por eso este domingo te pedimos que tú obres, Señor, en muchas personas y que puedan tener esa oportunidad de estar atentos a el mensaje que podremos dar también el próximo domingo. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muchas gracias, amigo. Que Dios le bendiga.